No heredé riqueza, pero heredé algo mucho más peligroso, una forma de ver el mundo basada en la escasez. Mis primeros recuerdos no fueron de abundancia, sino de ver a mis padres racionar la incertidumbre, preocuparse por la renta, recortar cupones, evitar cualquier riesgo. No nací pobre porque faltara dinero. Nací pobre porque aceptamos la limitación como una ley. Y eso, diría Maquiavelo, es la primera y más profunda trampa. La prisión de un hombre no está hecha de hierro, sino de pensamiento. En el pueblo donde crecí, el dinero no solo era escaso, era resentido. La gente medía el éxito por la supervivencia modesta. Atendías en un bar, vendías autos, te las arreglabas. Nadie aspiraba a romper el techo porque nadie creía que se podía romper. A los 17 años leí Padre Rico, Padre Pobre. Y aunque el libro me ofreció nuevos marcos mentales, también reveló una verdad más oscura: no solo tenía un padre pobre. Era que todos a mi alrededor, cada vecino, cada maestro, cada amigo, llevaban inconscientemente el mismo virus psicológico, la creencia de que la riqueza pertenece a otros. Ese momento de conciencia creó una fractura. Entendí que tenía que irme, no solo geográficamente, sino cognitivamente. La proximidad es poder. Y donde no hay ambición, no hay contagio de riqueza. 3 días antes de mi graduación universitaria, no asistí a la ceremonia. Empaqué mi coche y conduje hacia el oeste, no porque tuviera un plan, sino porque sabía que quedarme significaba muerte. No literal, sino psicológica. Esto nos lleva al primer principio para reprogramar tu realidad. Nunca aceptes consejo de quienes tienen menos de lo que tú buscas, incluso si te criaron. Especialmente si te criaron. El consejo, al final, es una forma de influencia. Y la influencia es el primer campo de batalla del poder. ¿Dejarías que un hombre enfermo diagnosticara tu salud? ¿Dejarías que un cobarde te enseñara valentía? Entonces, ¿por qué dejar que alguien financieramente impotente dicte tu dirección financiera? Debes juzgar el consejo por el resultado, no por el afecto. Incluso el amor puede desviarte si carece de comprensión. Me mudé no por el clima ni por escapar, sino por calibración. Necesitaba rodearme de personas que tuvieran más dinero, más fuerza, más resultados. Y al hacerlo, comencé a absorber nuevos instintos. Tu entorno te enseña incluso cuando no estás escuchando. Rodéate de ambición y hasta tu silencio se vuelve más agudo. Quédate entre los estancados y te asfixiarás en comodidad. La mayoría cree que su círculo antiguo celebrará su ascenso. Esto es ingenuo. Su lealtad termina donde comienza tu elevación. Tu crecimiento se convierte en su exposición. Si ganas más, si arriesgas más, si tienes éxito, ellos se ven obligados a enfrentar su propia inacción. Las relaciones se rompen no porque tú cambies, sino porque ellos no lo hacen. Y si no pueden beneficiarse de tu ascenso, lo resistirán de forma inconsciente. Esto no es crueldad. Es predictibilidad. En palabras de Maquiavelo, los hombres olvidan más fácilmente la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Y cuando creces demasiado rápido, interpretan tu expansión como un robo, aunque no te hayan dado nada. Aprendí esta lección también a través de la mentoría. Mi primer mentor fue invaluable, hasta que lo superé. Él me ayudó a construir, pero cuando pasé el nivel que él jamás alcanzó, su guía se volvió irrelevante. Peor aún, dañina. Estaba tratando de navegar sombras en las que él nunca había estado. Su consejo, que alguna vez fue un mapa, se convirtió en una venda. Y aún así me aferré a él por lealtad. Ese fue mi error. La influencia, como la medicina, debe actualizarse conforme evoluciona la enfermedad. Cuando tus desafíos superan la experiencia de tu maestro, debes buscar una nueva autoridad o heredarás sus límites. Esto volvió a ocurrir cuando hablé con un amigo sobre mis ambiciones. Le compartí mi siguiente meta financiera. Su respuesta no fue aliento, sino confusión. Pero no has ganado ya suficiente. La implicación era clara. El crecimiento más allá de la supervivencia es egoísmo. Pero yo no persigo el dinero por aplausos. Lo persigo como prueba del valor que puedo crear. El dinero no es exceso, es señal. Demuestra que estoy operando a plena capacidad. Para él, la riqueza era indulgencia. Para mí, era rendimiento. Y desde ese momento entendí. Debes ocultar tus sueños de quienes ya se conformaron. No porque sean malos, sino porque su entendimiento no puede sostener tu visión.
Tomar consejo financiero de alguien con menos dinero es como usar una brújula rota. No te desvía de inmediato, solo te deja estancado. Aunque sus intenciones parezcan nobles, su consejo está calibrado a su propio techo. El tuyo debe ser más alto. Incluso la Reserva Federal publicó estudios donde muestra que quienes conviven con pares de mayores ingresos eventualmente ganan más. La riqueza es transmisible, pero también lo es la mediocridad, en cada dominio. La condición física, el dinero, el amor. Tu alineación importa. Si quieres escalar, colócate entre quienes ya han subido. El segundo principio de la transformación psicológica es este. El dinero recompensa la velocidad, pero la riqueza exige paciencia. No son enemigos, pero no son lo mismo. Maquiavelo advirtió que la fortuna favorece a los audaces, pero solo los sabios conservan lo que los audaces alcanzan. El dinero responde a la decisión. La riqueza, en cambio, espera discernimiento. El hombre que duda pierde oportunidades. Pero el que corre hacia lo permanente sin pensar se arruina. El poder está en saber qué juego estás jugando. La mayoría de las decisiones financieras caen en dos categorías. Reversibles o no. Cuando estás construyendo capital, la mayoría de las decisiones son de bajo riesgo y deben tomarse rápido. Prueba, falla, adapta. Ese ritmo construye impulso. Pero la preservación de la riqueza, inversiones, estructuras, propiedad, sociedades, requiere pensamiento más lento y frío. Uno de mis amigos vendió su empresa por 10 millones. En lugar de pausar para recalibrar su estrategia, dispersó su fortuna en inversiones que apenas entendía. 4 años después, 9 millones habían desaparecido. Las habilidades que te hacen constructor no son las que te hacen gobernador. Una requiere audacia, la otra, cálculo. Y así llegamos al tercer principio. ¿A dónde va tu atención, va tu fortuna? La mayoría de las personas no sufre por falta de energía, sino por energía mal dirigida. Queman calorías presupuestando mientras ignoran los ingresos. Se obsesionan con ahorrar mientras descuidan la cacería. Al inicio de mi carrera, yo hacía lo mismo. Cocinaba todas mis comidas, limpiaba mi casa, hacía cada tarea mínima para evitar gastar. Y eso me costó. No dinero, sino capacidad mental. Mi gerente en ese entonces me hizo un comentario que cortó mis hábitos de raíz. ¿Y si simplemente usaras esas horas para hacer más ventas? Fue maquiavélico en su claridad. No protejas lo que tienes. Expande lo que controlas. La verdad es simple, no puedes encogerte para alcanzar la soberanía. Tienes que construir tu camino hacia ella. Ahorrar es supervivencia. Ganar es poder. Tuve que reasignar mi atención de proteger centavos a comandar flujos. Más tarde, asesoré a un CEO cuya empresa se había estancado. Su calendario reveló el problema. Estaba consumido por actividades de soporte, tareas que protegían al negocio de pérdidas en lugar de generar ingresos. No era estrategia. Era perfeccionismo disfrazado de prudencia. Temía el desperdicio más de lo que deseaba el crecimiento. Una vez que redirigimos su tiempo hacia acciones productoras de ingresos, la empresa creció un 30% en un solo trimestre. La economía no recompensa a quienes tapan cada fuga. Recompensa a quienes perforan más pozos. Esta mentalidad no se trata solo de productividad. Se trata de identidad. Cuando pones tu atención en ahorrar, instruyes inconscientemente a tu sistema nervioso a temer la escasez. Cuando la mueves hacia la generación, creas una postura interna de expansión. La diferencia es invisible, pero absoluta. De hecho, un estudio reveló que los emprendedores enfocados en ingresos superaban hasta en un 25% a los que se enfocaban en recortes de costos. Quienes temían la pérdida fueron superados por quienes perseguían la ganancia. Y aquí aparece la paradoja emocional. La mayoría intenta hacerse rica pensando en pequeño. Creen en la ilusión del control. Pero el dinero no respeta el miedo. Respeta el movimiento. Esto no significa gastar sin sentido. Significa no esclavizar tu tiempo al mantenimiento de un reino pequeño. Maquiavelo escribió que un príncipe nunca debe temer perder aquello que está dispuesto a reconstruir. Aplícalo al dinero. No construyas sistemas para proteger un goteo. Construye sistemas para desatar un torrente. El cambio más valioso que hice no fue táctico. Fue energético. Dejé de tratar el tiempo como algo que debía conservar. Empecé a tratarlo como un arma. Otro CEO al que asesoré tenía el mismo defecto. Su negocio no crecía,
pero no porque el producto fallara o el mercado colapsara. Simplemente estaba enfocado en prevenir pérdidas, optimizando hojas de cálculo, analizando devoluciones, microgestionando casos marginales. Le pregunté, ¿estás protegiendo un pastel pequeño o creando uno más grande? Cuando realineó su enfoque, los ingresos se dispararon porque la energía es finita, y la atención, una vez dividida, deja de comandar. El punto no es ignorar lo básico, es delegarlo. Tu rol, si aspiras a la soberanía financiera, es convertirte en arquitecto de expansión, no en custodio del confort. Existe un impuesto silencioso pagado por quienes malgastan su energía, el costo de oportunidad. No aparece en tus libros, pero devora potencial. Silenciosamente. Implacablemente. Así que sí, ahorra, pero ahorra escalando. Ahorra ganando. El hombre que pasa horas recortando costos ya está gobernado por la escasez. El hombre que compra tiempo con dinero está gobernado por la visión. Uno juega a la defensa, el otro construye un imperio. Para lavarte el cerebro hacia la riqueza, debes convertir cada hora de mantenimiento en una hora de multiplicación. El cuarto principio se revela cuando empiezas a ganar dinero real. El exceso no crea claridad automáticamente. De hecho, mientras más recursos adquieres, más fácil se vuelve esconder incompetencia. Empiezas a lanzar dinero a los problemas en lugar de interrogarlos. Pero la frugalidad, usada estratégicamente, afila la percepción. Te obliga a pensar, a destilar, a innovar. Cuando el dinero es limitado, te ves obligado a ser exacto. Esa presión, bien dirigida, se vuelve el terreno fértil de la creatividad y el apalancamiento. Por eso muchos grandes imperios se forjaron no en la abundancia, sino en la escasez. En una ocasión, le pedí a mi equipo legal asegurar el cumplimiento total antes de la potencial venta de una de nuestras empresas. 6 semanas después, recibí una factura de $770,000. ¿Por qué? Porque les di acceso ilimitado a todo, esperando que ellos determinaran que era importante. Volvieron con más de 1000 puntos señalados, la mayoría irrelevantes. Pagué casi $1 millón para recibir ruido, no claridad. Fue una lección poderosa. Caro no significa efectivo. La estrategia no se mide por esfuerzo, sino por resultado. Deseché sus recomendaciones, me senté con el material original y creé una hoja de una página con principios esenciales. Ese único documento hizo más por fortalecer nuestra posición legal que todo el análisis del bufete. Me tomó una tarde y no costó nada. Esa misma hoja ahora circula por todo nuestro portafolio. Este es el enfoque maquiavélico. Cortar la pretensión, resolver con apalancamiento. Entender que la complejidad es a menudo una máscara de incompetencia. El quinto principio es psicológico. Pero sin él, ninguno de los demás funciona. Debes construir lo que llamo un fondo de mierda. Un cofre de guerra personal. No para invertir, no para presumir, sino para la supervivencia y la independencia psicológica. Cuando todo tu dinero está en movimiento, tu mente está encarcelada. Cada decisión se distorsiona por el miedo. Dudas, te aferras, pierdes filo. Pero cuando sabes que el fracaso no te destruirá, tu claridad regresa. Maquiavelo advirtió que los príncipes que dependen de la fortuna siempre están expuestos. Pero quienes aseguran su base son libres de apostar a voluntad. Cuando comencé a ganar ingresos sustanciales, lo primero que hice después de saldar deudas fue construir este fondo. Me dio permiso para asumir riesgos más grandes sin comprometer mi juicio a largo plazo. Antes de eso, tomaba decisiones con un trasfondo de desesperación. Proteger mis finanzas personales comprometiendo jugadas estratégicas. Una vez que ese colchón existió, pude perseguir el crecimiento como un general que sabe que su patria es intocable. Tuve un CEO en mi portafolio, visiblemente ansioso. Su negocio estaba listo para expandirse, abrir múltiples nuevas ubicaciones. Pero cada movimiento lo asfixiaba. Cuando lo llevé aparte, admitió que solo tenía $40,000 a nivel personal y estaba por desplegar millones en expansión. Su miedo no era irracional, era lógico. Le faltaba blindaje. Le dije, antes de hablar de escalar, tenemos que proteger tu mente. Así funciona la riqueza. Es tanto armadura psicológica como ventaja numérica. Muchos gurús dicen, arriesga todo, quema los barcos. Pero eso no es estrategia. Es teatro. La mayoría de los que lo arriesgan todo simplemente están adictos a la adrenalina. Quienes desean construir dinastías,
no espectáculos, operan diferente. Nunca pongas tu seguridad personal en manos de resultados inciertos. El control genera compostura. Y la compostura permite apuestas más afiladas y más frías. El sexto principio es quizá el más implacable. Cualquier oportunidad que exija urgencia casi nunca vale la pena. Cada vez que me he apresurado a comprar, adquirir o invertir por miedo a perderme algo, me he arrepentido. La presión distorsiona la percepción. La emoción deforma la evaluación. Cuando apareció otro comprador en un trato que estábamos considerando, me apresuré a cerrar la compra, ignorando que no habíamos hecho la debida diligencia completa. Ese único error se convirtió en la peor decisión financiera de mi carrera. Se perdieron millones, no porque me faltara conocimiento, sino porque permití que la velocidad superara mi soberanía. Los ricos no operan desde el miedo, operan desde el poder. Son inmunes a la escasez artificial. Se alejan de acuerdos, artículos u oportunidades si violan su propio ritmo. Esto no es lentitud, es dominio. Warren Buffett y Charlie Munger son famosos por tardar años en comprometerse con una sola inversión. No porque sean indecisos, sino porque entienden que las decisiones financieras apresuradas son estadísticamente defectuosas. De hecho, un estudio nacional mostró que el 68% de las personas que tomaron decisiones financieras apresuradas terminaron arrepintiéndose. Eso no es fracaso, es previsibilidad. Esto también aplica a nivel micro. Las cosas que he comprado impulsivamente porque un vendedor me dijo hay 5 personas viendo este mismo artículo han sido las mismas cosas que después terminé desechando. ¿Por qué? Porque la decisión no era mía. Fue manipulada por el miedo a ser el último. Cuando persigues algo bajo presión, dejas de ser el comprador, te conviertes en el cebo. Una mente maquiavélica permanece inmóvil ante la urgencia. Espera, calcula y elige sin emoción. Y esto va más allá de la inversión. Los estudios muestran que casi el 40% del gasto del consumidor surge del impulso, lo que significa que el 40% del dinero de la gente fluye hacia decisiones que jamás tomaron conscientemente. La riqueza no se construye resistiendo placeres. Se construye reconociendo la manipulación. El séptimo principio es reconocer el dinero por lo que realmente es. No un logro moral, no un reflejo del carácter, sino un juego. Un juego frío, escalable, gobernado por reglas que la mayoría se niega a aprender porque están demasiado ocupados tratando de sentirse dignos de jugar. Al inicio de mi camino, creía que la riqueza era una recompensa reservada para los mejores. Los que trabajaban más duro, pensaban más profundo o ayudaban más. Pero esa ilusión se rompió en un mastermind de negocios, donde un hombre subió al escenario y dijo casualmente: «Estoy atorado en 400,000 al mes». No recuerdo nada más de lo que dijo. Solo vi a un hombre que yo consideraba más lento, menos disciplinado y menos comprometido que yo. Y aún así ganaba 40 veces más que yo. Ese momento no fue humillante, fue liberador. Si ese hombre podía ganar el juego, entonces el juego no trataba de virtud. Trataba de mecánica. Llamé a mi padre después y le dije que nunca volvería a un empleo. Esa realización, que la riqueza está desacoplada de la virtud, me permitió perseguirla sin culpa, porque la culpa ya no interfería con mi estrategia. Nicolás Maquiavelo observó que los hombres ascienden de una ambición a otra. Primero buscan escapar de la miseria, y luego buscan la fortuna. Pero eso requiere el desapego necesario para jugar el juego sin atar tu identidad al resultado. Más tarde, me senté frente a un fundador cuyo negocio valía casi el triple que el mío. Esperaba encontrar genialidad, sistemas superiores o una cultura legendaria. Pero no era un mejor líder, ni más eficiente, ni más persuasivo. Lo que tenía era un mercado más grande. Yo servía a gimnasios, un carril estrecho. Él servía a profesionales inmobiliarios, un océano global y diverso. Ese fue el momento en que lo entendí. A veces, la estrategia más poderosa no es construir más, sino elegir mejor terreno. Él tenía más espacio para fallar, más superficie para monetizar y más margen de error. Esto es lo que la mayoría nunca comprende. Trabajan años perfeccionando el producto mientras ignoran el mercado. Dominan la entrega mientras ignoran la demanda. En el juego del dinero, el apalancamiento suele estar escondido en la selección del terreno. Aún así, glorificamos el esfuerzo, idolatramos el trabajo duro y asignamos moralidad a los ingresos. Pero como descubrió la Oficina Nacional de Investigación Económica, solo el 20% del ingreso de una persona se correlaciona con su IQ.
El otro 80% depende del mercado, el timing, la conducta y la creencia. Aquí aparece una ironía. Mientras más inteligente es una persona, más probable es que sabotee su propio ascenso. La inteligencia genera sobreanálisis, escepticismo y duda. Los menos inteligentes, mientras actúen, suelen ganar por defecto. A menudo bromeo con Alex. Creo que necesito ser un poco más tonto. No porque quiera pensar menos, sino porque los que piensan demasiado suelen convencerse de no moverse. Maquiavelo diría que es mejor actuar y arrepentirse que no actuar y lamentarlo. El octavo principio es este: el dinero debe usarse. No es la posesión del dinero lo que otorga poder, sino su despliegue estratégico. Cuando vendí uno de mis negocios y deposité millones en dividendos, nada cambió. El número en mi cuenta aumentó, pero mi vida no. ¿Por qué? Porque el dinero, por sí solo, es inerte. Solo sirve en función del movimiento que inicia. Puede comprar apalancamiento. Puede comprar tiempo. Puede comprar acceso. Pero si se guarda demasiado, se convierte en un trofeo falso, una fuente de comodidad que silenciosamente apaga tu ambición. Usé ese dinero no para quedarme quieto, sino para construir. Invertimos en software para una empresa del portafolio, lo que aumentó su valuación inmediatamente entre 2 y 3 veces. El punto no era la tecnología, era el multiplicador. El dinero se convierte en riqueza solo cuando se transforma en algo que crece o se compone. De lo contrario, es arena en una bóveda. Por eso tantos emprendedores hacen dinero, luego se estancan. Acumulan, temen, esperan la idea perfecta. Y en esa espera, el dinero pierde tiempo y, por lo tanto, poder. El noveno principio es directo pero ignorado: lo que no se mide no puede crecer. En los primeros días, construí un rastreador de patrimonio neto que mi asistente actualizaba cada mañana: ingresos, deudas, activos, flujo de caja, métricas diarias. No se trataba de obsesión, sino de reconocimiento de patrones, de bucles de retroalimentación. Al ver mi dinero cada día, entrené a mi cerebro para vincular acción con consecuencia financiera. Solo esta práctica me mantuvo enfocado mucho después de que la emoción inicial del emprendimiento desapareciera. Los datos guían el comportamiento. Así como las personas con sobrepeso bajan kilos simplemente subiendo la báscula todos los días, los dueños de negocios crecen al examinar sus verdades financieras con frecuencia. Un estudio mostró que quienes se pesaban a diario durante las vacaciones perdieron casi 2 kilos, mientras que quienes no lo hicieron aumentaron alrededor de 2. Sin cambiar la dieta, sin ejercicio, solo por conciencia. La misma ley aplica al dinero: la conciencia reduce el caos. Por eso creo esto. El hombre que revisa sus números a diario tiene muchas más probabilidades de construir un imperio que aquel que los ignora durante un mes. Evitar la realidad es un lujo que los ricos no pueden permitirse. El poder pertenece a quienes enfrentan los hechos rápido, con frecuencia y sin parpadear. Finalmente, el décimo principio: compra siempre pensando en el presente y en el futuro. Esta es la diferencia entre la indulgencia y la inversión. La mayoría actúa como rica rápidamente, y se queda pobre permanentemente. Pero quienes retrasan la riqueza visible a favor de la riqueza sostenible, eventualmente obtienen ambas. Al inicio de mi camino, yo conducía un Toyota con el parabrisas roto mientras dirigía un negocio multimillonario. Mientras tanto, un vendedor de nuestro equipo ganó $40,000 en un mes y de inmediato actualizó toda su vida: carro, casa, todo. Para fin de año tuvo que reducir ambos. Los hombres más ricos que conozco no parecen ricos, al menos no a primera vista. Retrasan la apariencia para asegurar la base. Uno de mis amigos llegó a ganar 1 millón al mes y empezó a volar en privado, hospedándose en hoteles que yo ni siquiera elegiría. Y ahí supe que no iba a mantenerlo. Su forma de gastar no era estratégica, era una compensación psicológica. Un hombre comprando estatus porque su autoestima no había alcanzado su estado financiero. Los verdaderamente ricos se hacen una sola pregunta: ¿esto me beneficia ahora y también después? Si la respuesta es no, esperan. Si realmente quieres lavarte el cerebro para volverte rico, deja de idolatrar el hustle y adopta la disciplina de la soberanía. Deja de absorber la visión del mundo de quienes le temen al dinero. Empieza a escuchar solo a quienes saben comandarlo. Y recuerda esto: el dinero no es la meta. Es la señal, la herramienta, el juego. Y si dominas la psicología que hay detrás, nunca volverás a perseguirlo. Será el dinero quien comience a orbitar a tu alrededor.